Mira, yo creo que un autor decadentista era un autor, hace 100 años obviamente, no importa si en Francia o en México, que tenía una idea muy concreta de la cultura. La cultura como una propuesta que podía salvar al mundo, no como un ornamento, sino la cultura y la búsqueda de la belleza por sobre todas las cosas, ¿no? La belleza literaria. Esta belleza no significa necesariamente un asunto de hermosura, porque las narraciones decadentes son muy violentas, pero sí una persecución de una ética que se ascende sobre todo en la parte de la belleza. El diálogo que tienen desde Francia hasta México, el edicto, más bien, es la belleza sobre el bien. Entonces, esos son los escritores decadentes, unos seres muy violentos en su literatura, pero con un propósito ético muy arraigado a la búsqueda de la belleza y de la estética. Mira, los decadentes mexicanos, probablemente los más dos conocidos, no por decadentes, sino porque después siguieron en su corriente por otros lados, son José Juan Tablada y Amado Nervo. Los dos fueron decadentes en sus estrictas juventudes, pero también está Ciro B. Ceballos, está Alberto Leduc, que es el padre de Renato Leduc. Renato Leduc a veces es más conocido porque nos toca más hacia nuestro tiempo. También está Ciro B. Ceballos, Balbino Dávalos, y está el gran mito que se llama Bernardo Couto. Bernardo Couto es el gran mito porque muere muy joven, empieza a escribir a la edad de los 12 años y muere alrededor de los 21 años, víctima del alcohol. Entonces se vuelve como el gran mito. Para que una corriente literaria como los decadentes surgiera, tendría que pasar lo que sucedió, que es la modernidad históricamente. Es decir, la obsesión por las grandes urbes. Sin duda el modelo de urbe en ese momento era París, ¿no? Y México que quería un poco emular ese sueño, esa especie de registro en construcción de la civilización y de los ideales de civilización. Y entonces sí, la ciudad, más que un escenario, es un personaje más dentro de la literatura decadente. Ese es uno de los rasgos concretamente que definen la modernidad de esta corriente literaria. No son los únicos. Otro, por ejemplo, que podría ser muy interesante más allá de la ciudad, es que es la primera vez que escritores jóvenes, realmente jóvenes, se dedican a hablar de obsesiones y de temas de jóvenes, ¿no? Les fue muy mal, la verdad. Casi cada texto, cada pieza que sacaban en prensa o en libro era recibida con abucheos, con censura, con unas críticas muy duras. Entonces, en ese sentido, yo creo que los decadentes cumplen con varias de las características para considerarlos exactamente eso, modernos. Y la ciudad, es decir, la urbe, un poco la oda a las grandes metrópolis, forman parte de sus características, ¿no? Pensaría en dos. En Bernardo Couto, como te conté, el Bernardo Couto que muere alrededor de los 20 años porque se inmola. Es decir, ellos también inauguran, los escritores decadentes, el asunto del exceso, casi de todo tipo, con el arte. Y entonces el alcohol, el ajenjo, el éter, que eran como las drogas favoritas de los decadentes, sí significan la muerte prematura de muchos. Entonces Bernardo Couto, obviamente, el joven escritor por excelencia, porque escribes, a los 12 años, si te pones a escribir todavía no si eres joven, eres un preadolescente. Él sin duda es el mito. Y luego tienes otro que es Ciro B. Ceballos. Ciro B. Ceballos, a diferencia, por ejemplo, de Tablada, de Nervo, de Rubén M. Campos tal vez, se mantiene decadente hasta su muerte. Y lo que le sucede, desgraciadamente, es que él queda fuera de la jugada cultural en México. Mientras los intereses culturales con la Revolución Mexicana, con los nuevos aires del siglo XX, se iban hacia otro lado, Ciro B. Ceballos siguió creyendo como en el hombre decadente, en este hombre de cultura, al estilo decimonónico, y entonces la historia lo fue superando y lo fue dejando, hasta que Ciro B. Ceballos muere solo en su departamento, y no olvidado, porque él escribía en un diario sus memorias, ya cuando estaba a punto de morir. Pero las memorias son muy interesantes porque son unas memorias muy amargas de un hombre que atestigua cómo hay todo un mundo que ya desapareció, al que él pertenecía, y que no hay avisos de que se vaya a regresar a ese orbe, y que la cultura está perdiendo cada vez más poder. Un poco en el siglo XX la cultura se pone a servicio de la política, la ciencia en algunos casos, cuestiones muchísimo más pragmáticas, ¿no? Y yo creo que a Ciro B. Ceballos le duele muchísimo. Entonces tal vez ellos dos sean los casos más contundentes dentro del decadentismo mexicano. Julio Ruelas
Es el ilustrador de Los Decadentes, ¿no? Julio Ruelas es conocido sobre todo por las viñetas que hace la Revista Moderna. La Revista Moderna era la publicación, el cuartel general de los escritores decadentes, editada por Jesús Valenzuela, y todos estos autores que te he mencionado colaboraban y participaban activamente en ella. Y Julio Ruelas hacía las viñetas, no era lo único que tenía unos óleos sensacionales, y un poco la relación simbiótica que tenían entre este único artista plástico de Los Decadentes y los escritores es interesante, porque las viñetas de Ruelas reflejan visualmente, obviamente, todo el horror y el terror de Los Decadentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes recién nacidos que están siendo comidos por perros, los decapitados, es un tema recurrente en Julio Ruelas, que llega desde Oscar Wilde y el asunto de Saló, ¿no? De cortar la cabeza al santo. Y entonces las viñetas de Ruelas, igual de violentas que la literatura, forman parte ineludible del corpus cultural, ¿no?